Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Celebramos hoy la fiesta de San Lorenzo, diácono y mártir. Un mártir del que hay mucha devoción en España, pues nació también en esta tierra y tiene una muerte conocida. Murió asado en una parrilla, Aunque en realidad, en torno a su muerte se cuentan varias cosas que permanecen bueno, algunos dicen que son leyenda, otros dicen que son una noticia antigua. Hombre, alguno de ellos claramente tiene pocos visos de ser real, aunque quizá son menos irreales de lo que parece. Él fue diácono en Roma en el siglo III, en una época en que se desató una fortísima persecución contra los cristianos. Fue martirizado el Papa Sixto II y fueron martirizados 6 de los 7 diáconos de Roma. Solo quedaba a Lorenzo, y por eso le quedó como encargo guardar los tesoros que tenía la Iglesia de Roma y cuidar también de los pobres, de los enfermos, de los necesitados, que era una tarea propia precisamente de los diáconos desde la Iglesia de los primeros años. Y se cuenta que dentro de la persecución el mismo Lorenzo fue también apresado y lo llevaron ante la autoridad romana, y la autoridad le pidió que le trajera las riquezas de la Iglesia. Se había difundido el bulo de que la Iglesia, los cristianos, hay que tener en cuenta que era una Iglesia todavía escondida, que se reunían en las casas, que no había templos, iglesias, no había nada. Pero se había corrido la noticia de que tenían grandes riquezas. Y San Lorenzo le pidió a esta autoridad romana que le dejara 3 días para reunir las riquezas y llevárselas. Ahí se cuenta que puso a salvo algunos tesoros que la Iglesia guardaba, que eran tesoros no tanto por su riqueza mayúscula, sino por su relevancia. Por ejemplo, el Santo Grial, y de ahí que fuera enviado precisamente a España, a donde estaban sus padres. Pero lo otro que hizo San Lorenzo durante esos 3 días fue reunir a los pobres, a los necesitados, a los enfermos, a todos aquellos de los que la Iglesia, de los que los cristianos cuidaban. Hay que tener en cuenta que en aquella época no había seguridad social, ni había nada, de nada. Por lo tanto, si uno estaba cojo y no podía caminar y no podía trabajar, pues dependía totalmente de la ayuda de su familia. Y si no tenía familia, pues estaba condenado al abandono. Y por eso cuando los cristianos lo que hacen es tomar a todas esas personas que coinciden con aquellos que el Papa Francisco le gusta llamar los descartados, ¿no? Todos aquellos que son descartados porque no tienen ningún brillo, porque no tienen relevancia, porque no tienen importancia, porque no pueden conseguir nada. Pues la Iglesia apostaba por ellos y los cuidaba. Los hacía personas propias de la familia, los más cercanos, y cuidaba de ellos con todo cuidado, con todo cariño. Pues Lorenzo reúne a todos esos necesitados y los lleva ante la autoridad romana. Y después de haber pasado esos 3 días, pues aparece con toda esa gente y le dice: esta es la riqueza de la Iglesia. Algo que al romano no le pareció nada gracioso. Y lo que le dijo a Lorenzo es: acabas de firmar tu sentencia de muerte. Y además no vas a morir con una muerte sencilla, con una muerte rápida. Vas a morir con una muerte lenta y dolorosa. Y por eso lo pone en una parrilla, para que se vaya haciendo, digamos, a la brasa, poco a poco, sintiendo cómo su piel se seca y se tensa y se rompe. Y aquí, junto a la historia de su muerte en una parrilla, viene esa última leyenda, que quizá digo no es tanto, porque no es el primer mártir que muere así, con una broma. Y es que cuando estaba en la parrilla, gritó: ya está asado, me parece a mí,
Ya podéis darle la vuelta y después coméroslo. Y así murió San Lorenzo, con una broma en sus labios. Digo, insisto, que quizá no es tan leyenda, porque también Santo Tomás Moro hizo un comentario gracioso antes de ser decapitado. Eso tiene que ver con un rasgo distintivo de los cristianos, característico de los cristianos, que es el sentido del humor. El sentido del humor. Un sentido del humor que no nace de ser muy graciosos, o de ser chistosos, o de ser ocurrentes, sino que nace del mirar las cosas con fe. Cuando miramos las cosas con fe, el orden de los valores del mundo, el orden de los valores propios de una mentalidad mundana, salta por los aires. Cuando miramos las cosas con fe, lo más valioso que tiene la Iglesia son los necesitados, los enfermos, los abandonados, porque en esos, dijo Cristo, en esos estoy yo, en esos me hago presente yo, y por eso la Iglesia los ve como una riqueza inmensa. Igual que ve como una riqueza inmensa ese trocito de pan, que es el pan de la Eucaristía. Y para un no creyente, acercarse a una iglesia y ver que la gente se arrodilla ante una caja donde lo que le dicen que hay es pan, pues resulta grotesco. O acercarse a una iglesia donde hay exposición del Santísimo y ver ese asunto riquísimo de oro o de plata, que es lo que llamamos la custodia, el ostensorio, que tiene en medio un trozo de pan, pues le parece grotesco. Eso es una locura. Eso es una locura. Hombre, si por lo menos tuvierais una reliquia así potente, bueno, o tuvierais algo mágico, no sé, un trozo de piedra que cuando te toca te cura, yo qué sé, algo mágico y le pones ahí unas cosas de oros y tal, pues bien, pero un trozo de pan, claro, un trozo de pan, pues un trozo de pan que es el cuerpo de Cristo. Un trozo de pan que no es trozo de pan. Y por eso los pobres, los necesitados, no son pobres necesitados, no son descartados, porque son Cristo. Mirar con fe tiene una desembocadura natural en el sentido del humor. Especialmente cuando lo que miramos con esa fe es a nosotros mismos. Y nos vemos como somos, humus, tierra. Y sin embargo, llamados a ser hijos de Dios. Llamados a participar de Dios, dignos de que Dios se haya hecho hombre para morir por nosotros. Es que eso saltan por los aires todas las medidas de la lógica mundana y se revela el misterio maravilloso del Dios que nos ama con locura. Bueno, pues esa mirada de fe desemboca naturalmente en el sentido del humor. Sentido del humor que a algunos santos como San Felipe Neri le llevó a vivir pues muchas veces quedando mal. Iba por la calle, se cruzaba con una persona y le cambiaba el sombrero, que en aquel momento era como una señal de estatus, pues le quitaba el sombrero. Iba por la calle y se acercaba a otra persona y le tiraba de la barba, que era un gesto como humillante. Y sin embargo lo hacía con una especie de humor, de alegría, que a lo que llevaba era: no valoréis tanto las cosas de este mundo, no valoréis tanto la gloria, el esplendor de este mundo. Él lo hacía en la Roma del Renacimiento, la Roma más esplendorosa. Les decía: no valoréis tanto este esplendor, esto que parece glorioso, porque en realidad esto no vale nada. Lo que vale es el amor que Dios nos tiene. Y por tanto, lo que me despiste de ahí no me interesa para nada. Si uno vive de fe, incluso la muerte puede aparecer como un momento bueno para la broma, como un momento que uno puede tomarse a broma, porque realmente la muerte no es el final de nada, sino el inicio, el paso a la vida. Quizá esta fiesta de San Lorenzo, cada uno donde esté, ¿verdad? Y unos lo vivirán de una manera y otros de otra, en lugares con más devoción, en lugares con menos, pero en todo caso, esta fiesta de San Lorenzo nos puede servir para pedirle al Señor que nos conceda una mirada de fe. Una mirada de fe que es la que lleva a vivir, a comprender eso que nos dice el Evangelio. Que el que se ama a sí mismo se pierde,
y el que se aborrece a sí mismo en este mundo se guarda para la vida eterna. Señor, concédenos un poquito de humildad. Concédenos ver en nosotros tierra que tiene valor por el amor con que tú la has amasado para poder llegar a ser hija tuya, hijo tuyo. Concédeme ver que nada en este mundo vale a no ser por la medida en que puede estar unido a ti. Y concédeme mirar todo lo que tengo alrededor con esa mirada de fe que cambia totalmente las medidas de valor del mundo. Quizá eso nos lleve a dedicar este verano a actividades que para gente puede parecer una locura. Dedicar este verano a las obras de misericordia. Dedicar el mejor momento del día a atender a una persona enferma, a una persona mayor, a una persona que está sola. ¿Es una locura? ¿O es el mejor modo de vivir el verano? Quizá, si nos quedamos ahora en silencio y le preguntamos a Cristo en nuestro corazón, encontremos la respuesta a esa pregunta y la luz para caminar en este verano. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.